relaciona directamente con lo quiral. Y recordar que lo quiral era un carbono que tiene todo distinto alrededor, ¿ya? Nada puede ser igual. Entonces, en esta estructura, vamos a dibujar aquí todos los compuestos. Vamos a dibujar el A, el B, el C, debe ser lo más ordenado que pueda. Y vamos a empezar a dibujar. El primero es el 1,2 etanodiol. O sea, en el carbono 1 y en el carbono 2 hay alcoholes. Entonces dibujamos aquí carbono, carbono. Vamos a dibujar uno H arriba y uno H abajo. ¿Bien? Y vamos a dibujar dos hidrógenos aquí, dos hidrógenos acá. Si ustedes querían, podían dibujarlos todos, pero en estas preguntas recomiendo que vayan dibujando de a uno y lo vayan analizando. Porque aquí, por ejemplo, llegábamos al 6 y nos dábamos cuenta de que ese era el quiral. Era necesario seguir haciendo los demás, ¿ya? Pero a veces los que hacen esto se ponen medio maldadosos y hacen la pregunta con el dato acá abajo, o sea, con el último ejercicio, que ese sea. El segundo es un 2-propanol, o sea, es un carbono, 3 carbonos, perdón, y el del medio tiene uno H. Propanol, ¿cierto? Sí. Y aquí nos quedaría H3, H3, y aquí nos quedaría un H. El tercero es el 2-butanol, o sea, tenemos CH3, C, CH2, CH3, OH, y acá tenemos un H. El D es un 3-pentanol, CH3, CH2, no me alcanzará ahí. Ya, a ver un poquito esto. CH3, CH2, C, CH2, CH3, y aquí tenemos OH y H. Y la letra E tendríamos un 1,5 pentanodiol. 1, 2, 3, 4, 5, carbono 1 y carbono 5. Y aquí tendríamos hidrógenos, 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 CH2, CH2 y CH2. Entonces aquí vamos a ir encerrando todo lo que tiene que ver con colores distintos. ¿Qué tal son? Bueno, carbono, que no recuerden 4 cosas al lado. Lo vamos analizando por carbono. Primero, por ejemplo, analizamos este carbono, pero los dos son iguales. Y aquí tenemos al tiro el problema que en cada carbono ya hay 2 hidrógenos unidos. Entonces esto le quita automáticamente quiralidad y le da un toque de simetría. E incluso si esto lo corriéramos arriba, podríamos hacer un espejo y tendríamos una molécula simétrica. Tenemos en un lado lo mismo que en el otro, ¿ya? Así que esta no era, porque este carbono ya tiene 2 hidrógenos iguales. Este es distinto y este es distinto. Ya recuerden que como analizamos el carbono, analizamos todo el grupo que está a la derecha. Entonces este carbono, ese ya es distinto con este OH. Tenemos este hidrógeno, pero esto al ya ser iguales nos mata la asimetría y no hay quiralidad. Entonces la A está eliminada. La letra B. Déjenme ver un segundo por si grabar así. Sí. Ahí consciente, muy bien. Luego la B. Lo mismo pasa acá. Tenemos dos grupos idénticos en ambos lados. Entonces le da simetría a la molécula, entonces le quita quiralidad. No, no hay 4 cosas distintas, aunque ustedes puedan decir, profesor, pero ese carbono no es igual al otro. El hecho de que sean el mismo grupo ya no puede corresponder. En el caso de acá, hay que analizar carbono por carbono, pero tienen 3 hidrógenos, entonces no hay para qué analizar si ya sabemos que hay una repetición. Y aquí tenemos el hidroxilo, tenemos un grupo de 2 carbonos, tenemos un hidrógeno y tenemos un CH3. Aquí sí hay quiralidad. Ya tenemos 4 grupos distintos unidos a un solo carbono. Entonces, este sí es un carbono quiral. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, podrían haber hecho de a uno el ejercicio y apenas lleguen al primer quiral, colocaban la alternativa. Pero puede ser también que a alguno se le haga más fácil dibujar todos los elementos y después ponerse a identificar. En el caso de acá, lo mismo, se repite el mismo tipo de molécula
a la izquierda y el mismo tipo de molécula a la derecha. Entonces, en este caso, solamente hay dos grupos distintos y dos grupos iguales. Eso le da un poco más de simetría a la molécula. Y la última, lo mismo. Podríamos analizar este carbono, y este carbono presenta los dos hidrógenos. Todo este grupo es distinto, pero estos dos son iguales. Y lo mismo ocurre acá. No tenemos quiralidad porque se repiten dos hidrógenos en ese carbono. Entonces, solo el carbono que vamos a encontrar quiral es el de la letra C. ¿Ya? ¿Dudas que queden con esos chiquillos? ¿Con la quiralidad de los compuestos? A mí me quedó claro. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa, chiquillos, que sea quiral? ¿Qué pasa con la isomería? ¿Es espacial? ¿Y cómo se llaman esos? Podríamos clasificarlo como un... ¿Cuál, perdón? Isómero óptico. ¿Y eso se llaman, Maite? Enantiómero. Enantiómeros. Muy bien, Vicente. Son enantiómeros. Porque este, si lo reflejamos, vamos a ver que el compuesto reflejado va a ser distinto a este. En cambio, cualquiera de los de acá que reflejemos van a ser idénticos. ¿Ya? Así que ahí hay que tener cuidado con eso. Entonces, si le sale un compuesto que sea así como este, es un compuesto enantiómero. Súper bien. Luego, la 49. La 49 nos dice que tenemos 25 gramos de un compuesto de color naranja que contiene 0,17 moles de átomos de potasio, 0,17 de cromo y 0,60 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? Según estos datos, la fórmula empírica del compuesto es, entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo que vimos en electivo. Denme un segundo. Y lo vemos acá. Primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos. Tenemos 25 gramos del compuesto y nos dicen que tenemos 0,17 moles de potasio. Voy a estornudar. Denme un segundo. Ya, disculpen. Ahí sí, 0,17 moles de potasio, 0,17 moles de cromo y 0,60 moles de oxígeno. Entonces, como ya le están dando los moles, y si se acuerdan cómo sacábamos la fórmula empírica, teníamos que tomar los porcentajes, pasarlos a gramos, pasarlos a moles. Entonces acá el trabajo ya está hecho. Lo único que hay que hacer es colocar los elementos. ¿Se acuerdan que yo les dije que podían hacerlos dividir números? Entonces, colocamos aquí 0,17, 0,17, 0,60. Y lo dividimos por el menor. 0,17, 0,17 y 0,17. Entonces aquí hacemos las divisiones y todo nos da bien hasta que llegamos al oxígeno. Este nos da 1, este nos da 1 y este nos da 3,5. ¿Qué pasa cuando nos da ahí en decimal, chiquillos? Amplificar Hay que amplificar muy bien. ¿Por cuánto amplificamos esto? por 2. Por 2. Entonces nos quedaría acá 2, CR2 o 7. Entonces esta es mi fórmula empírica. Y ese dato que nos dieron de los 25 gramos era un dato innecesario. ¿Ya? O sea, nos dan que eso es como el 100% en realidad. Y tendríamos que es la letra D, K2, CR2 o 7. ¿Ya? Entonces ahí aplicamos simplemente fórmula empírica. No creo que les hagan transformar de gramos a mole y de mole a esto. Yo creo que siempre les van a preguntar así. ¿Ya? Son como típicos ejercicios PSU, así que la PTU va a seguir el mismo tipo de preguntas, solamente que cambio el lenguaje matemático. ¿Dudas con ese ejercicio, chiquillos? No era difícil. ¿Cómo se les hizo común? ¿Encontraron fácil?
¿Tuvieron algún ejercicio malo? Estaba medio raro como de química. O sea, no me gustaría decir esto, pero hay algunas que tuve que tirar al azar porque no me alcanzó el tiempo. O tranquilo de tiempo. Y a veces Sí, pasa eso. sí. Ya. Bueno saber eso, ese detalle ahí del tiempo. Si eso es lo malo de la prueba de ciencia, es que como tiene tanta biología, química, física, a veces uno se queda pegado con lo que más le cuesta y no avanza. En ciencia hay que tratar de responder lo que uno sabe y dejar al final las que uno tiene dudas, porque si no te va a quitar tiempo para las que puedes tener correctas. Entonces, la número 50 nos dice al hacer reaccionar 0,40 moles de cloruro de sodio con un exceso de ácido sulfúrico, las cantidades máximas en mol de cloruro de hidrógeno y sulfato de sodio que pueden formarse son, y nos dan la cantidad. Ahora, como nos están diciendo que hay un exceso de ácido sulfúrico, nos dicen que la cantidad que necesitamos va a estar. ¿Ya? Entonces, aquí no hay reactivo limitante, hay que simplemente hacer la reacción. O podríamos decir que el que nos limita es el cloruro de sodio. Lo primero que hay que hacer aquí entonces es establecer la fórmula. La fórmula nos queda NaCl, como nos dan los compuestos ahí, más H2SO4, nos dan los productos HCl y Na2SO4. ¿Ya? Y posteriormente tienen que balancear esta ecuación y la ecuación balanceada queda de la siguiente forma. Entonces ahora nos están diciendo que este está en exceso y que solo tenemos 0,40 moles de este compuesto. Entonces este es el que nos interesa y queremos saber cuánto producto vamos a tener. Entonces ahí aplicamos simplemente, podemos hacer una proporción directa que con 2 moles de cloruro de sodio producimos 2 moles de ácido clorhídrico, entonces con 0,40 también vamos a producir 0,40. ¿Ya? Y podemos decir acá que si acá tengo, cuando tengo 2 produzco la mitad, si tengo 0,40 se va a producir 0,20. ¿Ya? Es una forma rápida de hacerlo porque se siguen solo proporciones y tendríamos la respuesta de forma rápida y sería la letra C. Pero si no tiene esa habilidad todavía de hacerlo tan rápido, simplemente hace las transformaciones directas, que tenemos 0,40 mol de NaCl y nosotros sabemos que con 2 moles de NaCl producimos 2 moles de HCl, ahí se nos van, este 2 partidos queda como 1 y queda igual, 0,40 moles de HCl. Y acá hacemos lo mismo, 0,40 moles de NaCl por 2 moles de NaCl, 1 mol de Na2SO4. Entonces ahí se nos van esos moles, esto queda 0,5, lo divido por la mitad y queda 0,20 moles de Na2SO4. La idea, sí, chiquillos, es que lo hagan con esa relación que hicimos inicialmente, ¿ya? Ver proporciones con esta, hacer, al final la complejidad de este ejercicio era formar la ecuación y empezar a identificar con cuál puedo ahí relacionar, ¿ya? Identificar que si está en exceso no me va a servir y que acá tengo la misma cantidad de moles. Siempre pasa eso, si tengo 2 acá y acá hay 2 acá, produzco la misma cantidad, entonces 0,40 a 0,40. Y como acá produzco la mitad de lo inicial, se me va a producir ahí solo 0,20. ¿Ya? ¿Tuvieron bueno ese ejercicio, chiquillos? ¿O lo tuvieron malo? Sí. O lo tiraron a la chonta, me imagino. Que no estaba difícil. Muy bien. Ya. La 51 está facilísima. Esta era simplemente balancear. ¿Ya? La A tenían que eliminarla al tiro. ¿Por qué tenían que eliminarla al tiro? ¿Por los hidrógenos? Más que por los hidrógenos que aparecen en la letra A. Ah, la fracción. La fracción. La fracción se suele utilizar en termodinámica, acuérdense, por el hecho de que utilizamos ecuaciones de formación y necesitamos la mitad de ciertos compuestos, pero
tradicionalmente no ocupamos fracciones para balancear ecuaciones químicas fuera de la termodinámica, ¿ya? Tratamos de utilizar números enteros. Entonces la A quedaba afuera. Luego teníamos que empezar el balance. Y el balance les debió quedar de la siguiente forma. Aquí se puede ir probando con cada uno. Claramente uno de cada uno no podía ser. Porque si colocábamos un 1 aquí y un 1 en cada uno y teníamos 2 oxígenos. Pero aquí teníamos 3 hidrógenos y acá teníamos 2. Entonces la B tampoco podía ser. Probábamos la C y esa nos iba a coordinar todos los elementos. ¿Ya? Entonces ese era el detalle. Aquí es cosa de probar nomás. O teniendo se pueden poner a balancear, pero esta ecuación es media, no es difícil, pero es media, hay que hacer como 3 veces el balance porque uno lo hace con números más pequeños y no resulta. Los amplifica y tampoco resulta bien. Y después como a la tercera amplificación, ahí uno llega al 5, por ejemplo. ¿Ya? Porque ese es como el que matan en el desarrollo. ¿Cómo lo hicieron ustedes, chiquillos? ¿Lo trataron de balancear por sí solo o empezaron a probar acá los coeficientes? Yo vi las alternativas al menos. O sea, descarté la A y la B y después salió. Los demás, ¿qué más tengo aquí? A ver. Oye, excelente. Esa, así necesitamos sacar por descarte, que es más rápido. ¿Y los chiquillos? ¿Dibujáis los chiquillos o no? Igual por descarte, muy bien. Ya. Eso es lo más fácil, hacer la parte más cortita y empezar a probar alternativas. Ya, vamos a las 52. Estamos terminando ya con sí. 52. La 52 dice, para la siguiente reacción, N2 más O2 nos proporciona monóxido de nitrógeno. Se afirma que la masa de los reactantes es igual a la masa del producto, la cantidad de moléculas de los reactantes es igual a la del producto, y en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen de los reactantes es igual al del producto. Bueno, la alternativa correcta era la E, ¿ya? Todas eran correctas, todas podemos afirmar que son verídicas. Ustedes saben que la ley de conservación de la materia, si la ecuación está balanceada, nos está indicando que la masa de los reactantes es la misma masa de los productos, ¿ya? Como nos dice que la cantidad de moléculas de los reactantes es igual al producto, si la masa es la misma, esto nos está indicando también que aquí tenemos un mol, son 2 moles de reactantes y nos produce 2 moles de productos. Entonces, si transformamos esos moles a moléculas, nos indica que son la misma cantidad. Y la número 3, en condiciones normales de presión y temperatura, el volumen de los reactantes es igual al del producto. Como todos son gases, podemos hablar de volúmenes, ¿ya? Y nosotros estamos en condiciones normales, a 25 grados, una atmósfera de presión, el volumen de los reactantes, como son 2 moles, son los mismos que los 2 moles de producto. ¿Ya? 22,4 por 2, 44,8 litros, tanto en reactantes como producto. Entonces esta reacción mantiene volumen constante. ¿Ya? Entonces las 3 eran correctas simplemente por los análisis de las leyes ponderales. ¿Ya? ¿Alguna duda de este ejercicio? Este no es ejercicio de esa pregunta. Tienen que fijarse, no es que yo estuviera balanceada. Si no hubiera estado balanceada, ya la primera los mata. ¿Ya? Simplemente análisis de la fórmula. Vamos por la 53. Esta es un poquito más larga. Nos dice que el zinc reacciona con el oxígeno gaseoso según la ecuación, y nos dan aquí la ecuación. 2 moles de zinc reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de óxido de zinc. Al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones de reactantes produce una mayor cantidad de zinc, de óxido de zinc? Ya,
¿Estos chiquillos le hicieron con el ejercicio o empezaron a tomar los datos que teníamos aquí? ¿Con la alternativa empezaron a tomar? Esta alternativa era la B, pero las tuvieron que probar todas o no. Ujú, ujú. Muy bien. Otra relación que podían haber hecho también es que está en relación 2 es a uno, ¿ya? Y la cantidad máxima que podemos optar es la misma que del zinc. Entonces, el que tuviera mayor cantidad de zinc respecto a la proporción 2 es a uno es el producto. Y la única que respeta esa proporción es la letra B, 2 es a uno, ¿ya? Esta es 1 es a 2 y la que nos interesa tener mayor cantidad es esta de acá delante, la del zinc, porque la cantidad que tengamos de zinc va a ser la misma cantidad de óxido de zinc. Entonces, esa es una forma rápida de hacerlo. ¿Ya? Es decir, ya, la proporción es 2 es a uno. ¿Cuál de estos la mantiene? Este 2 es a uno. No me va a sobrar nada y me va a dar el máximo de producto. ¿Ya? Esa es una forma corta de hacerlo. Pero lo otro era hacer ejercicio por ejercicio. Y eso lo vamos a tomar como repaso, así que vamos a ver ahí. Esto es sacar reactivo limitante. Entonces vamos por la letra A. La letra A nos dice que tenemos 5 moles de zinc y un mol de O2. Entonces, como no nos dicen cuál es el limitante, hay que probar. La reacción nos dice que con 2 moles de zinc producimos un mol de oxígeno. Y acá iría al revés, 2 moles de zinc, un mol de oxígeno. Entonces, esta primera división nos da 2,5 moles de O2 y tenemos solo un mol de O2, entonces este sería nuestro limitante y nos pide 2 moles de zinc. Entonces, el zinc es mi sobrante. Y si tenemos un mol de oxígeno, dentro de la proporción, nos va a dar el doble. Entonces, en esta ecuación, nos produciría solamente el oxígeno es un mol de oxígeno por un mol de oxígeno nos proporciona 2 moles de ZNO. Entonces, solo produce 2 moles. Ese es el primero. En la letra B, vamos a hacer otro color, tenemos ahí 4 estados. Esta era la correcta, pero no lo sabríamos hasta que viéramos los demás resultados. Y hacemos lo mismo. Como la relación es 2 es a 1 y acá tenemos la misma relación, o sea, vamos a dar cuenta que los dos los tenemos en máximos. 4 moles de zinc por 1 es a 2. Esto nos da 2 moles de O2. Y 2 moles de O2 por 2 es a 1. Esto nos da 4 moles de zinc. Y tenemos la misma cantidad para ambos. Entonces, cualquiera de los dos podemos tomar. Vemos el producto y esto nos va a decir, por ejemplo, que con 4 moles de zinc por 2 moles de zinc producen 2 moles de ZNO. Entonces se van estos moles, esto queda uno, darían 4 moles de ZNO. Entonces este ya hasta el momento va ganando el B. Y aquí no hubo limitante porque los dos tienen las cantidades exactas que necesitamos. ¿Ya? Esta de acá es lo mismo. Necesitamos 2 es a 1 y acá tenemos 1 es a 1. Entonces, en la letra C nos daría lo siguiente. Estoy acortando ahí para no tener que escribir tanto de lo mismo.
Este de acá nos daría 1,5 de oxígeno. Y este de acá abajo nos daría 6 moles de... Sí, ya, esa cantidad no la tengo. Entonces el reactivo limitante es el zinc. Entonces ahí, con 3 moles de zinc, nos daría la misma cantidad de moles de óxido de zinc. Entonces esto nos proporciona 3 moles de zinc por 2 moles nos produce 2. Entonces nos da 3 moles de ZNO. Claramente esta tampoco es. ¿Ya? Va ganando la B. Vamos a agrandar esto. Ya, no me funcionó lo que quería. La letra D, si seguimos haciendo la misma relación, nos va a dar 2 moles de ZNO y la E nos va a dar 1 mol de ZNO. ¿Ya? La segunda nos pasa eso de que teníamos 2 moles de zinc y 4 moles de oxígeno. Entonces, como el oxígeno está en mucha cantidad y yo necesito el doble de zinc por cada oxígeno, nos damos cuenta ahí de que eso ya no nos sirve. Y la última, lo mismo nos pasa, tenemos mucho oxígeno y muy poco zinc. Y la fórmula nos dice que necesitamos el doble de zinc por la cantidad de oxígeno. Entonces ahí nos podemos basar solo en proporciones, ¿ya? Entonces al final el que ganaba era la letra B, ¿ya? Porque era lo único que tenía la relación que nos dice el ejercicio, que es esta, 2 es a 1, ¿ya? Esa proporción nos va a ayudar a hacer todos los ejercicios, ¿ya? Ahí solo análisis, por ejemplo, les podría haber servido. En cambio, todas las demás tenían como mucho oxígeno. Acá hay poco oxígeno, pero hay exceso de zinc. Entonces, el oxígeno va a determinar ahí por el que va a formarse con mayor cantidad. ¿Alguna duda de este, chiquillos? ¿Lo tuvieron bueno o mala? Yo la tuve mala, pero ahora la entendí. Muy bien. Por eso digo, hay que tratar de gastar el menos tiempo posible, ¿ya? Siempre que les digan hay cantidades de reactivos, lleven la reactivo limitante, pero pueden analizarlo simplemente por la ecuación, ¿ya? Cuánto necesito de uno, cuánto necesito del otro, y ahí poder empezar a sacar conclusiones. Y si ya no hay caso con eso, hay que meterse a hacer los ejercicios, ¿ya? Yo por lo menos en eso, si yo hubiera dado esta PTU a la edad de ustedes, yo me hubiera puesto a hacer todos los ejercicios. Hubiera gastado mucho tiempo, sí. Los demás chiquillos, ¿cómo les fue? ¿Lo tuvieron bueno, verdad? Muy bien. El Agustín, bueno, muy bien, Agustín. Jorge, Hans, ¿lo tuvieron bueno? Sí, la tuve buena. Muy bien. ¿Y dónde dejé el ensayo? Pero se me cambió la hoja. Ahí está. Y nos vamos por la última de común. La 54. Nos dice qué volumen de agua debe agregarse a 25 mililitros de una solución acuosa. Eso dice, por se me salió. Y 3 molar de concentración de hidróxido de potasio. Para obtener una solución 1 molar, entonces lo que nos estamos dando cuenta aquí es que hay que agregarle agua a una disolución para llevarla a una concentración menor. Este proceso, ¿cómo se les llama, chiquillos? Cuando le agregamos agua a una solución. Una dilución, ¿ya? Y cuando uno ve diluciones, ¿cuál es la única forma que estudiamos? Que la tienen que saber de memoria. La fórmula que utilizamos para las diluciones. Excelente. Esta ecuación no se tiene que olvidar nunca. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Ahí podemos analizar cuando queremos llevar de una concentración a otra o cuando queremos saber cuánto volumen, cuánta concentración nos quedaría si aumentamos el volumen o lo disminuimos. ¿Ya? Ahí podemos trabajar con esa fórmula. Entonces, eso tienen que aprendérsela de memoria sí o sí. Entonces, los datos que nos dan aquí
nos dice que tenemos una disolución a 25,0 ml por es el volumen, por la concentración 1 que es 3,0 molar. Y eso va a ser igual a que queremos hacer una nueva concentración 1,0 molar, pero no sé la cantidad de volumen que tengo que tener para que me quede un molar. Entonces simplemente despejo volumen 2 es igual a 25,0 por 3 dividido 1,0 molar. Molar con molar se nos va y el resultado nos va a quedar en ml. Entonces el volumen 2 nos da, según esta división, que son 75 ml. Y muchos podrán colocar, ya, hay que agregar, o sea, hay que hacer una nueva disolución de 75 ml. Y creo que esta es alternativa, sí, estaba ahí. Algunos la marcan, pero lo que dice aquí es cuánto debe agregarse a 25 ml. O sea, ya tenemos los 25 y el ejercicio nos dice que hay que llegar a 75. O sea, si yo tengo 25, tengo que agregarle 50 ml y ahí yo puedo llegar a los 75 y diluirla. Entonces, la cantidad que hay que agregar era esta, los 50 ml. ¿Ya? Entonces, era la alternativa C. ¿Cómo lo fue en ese chiquillos? ¿Lo dieron bueno o mala? Yo la elegí mal. Puse los 75. Los 75. Y Sí, suele pasar. sí. ¿Y los demás? Bueno, muy bien. Creo que te lo había preguntado antes, si no me equivoco. Sí, creo que yo le coloqué mal si en la alternativa. Creo que porque me acuerdo que Pancho me preguntó eso, si había que agregarle agua porque él había puesto 75. Y ahí la cambié. No me había percatado de ese dato. O era similar. Pero ahí me acuerdo que algo había preguntado ya de esas cantidades. Los demás, ¿cómo la tuvieron, chiquillos? Bueno, mala. Mala usted. Ya. Tienen que tener ahí cuidado la lectura solamente porque. Ya. Muy bien. Esa es la fórmula para todas las diluciones. Cuando les pregunten cómo aumentar o disminuir la concentración de una disolución, aplican ahí esa fórmula. Al Matías, al Hans, ¿cómo les fue? No tan parejo. Al Matías, bien. Ya. ¿Cuántas malas tuvieron más o menos, chiquillos, en la, en la parte de común? ¿Les fue muy bien o les fue más o menos? ¿Desde dónde empieza la parte de química? Química es desde la 10, desde la 37 a la 54. Y ves que vayan viendo ahí cuántas malas van teniendo, a ver si se van superando. ¿Ya? Si la anterior, cuántas malas tuvieron en común, cuántos llevan ahora, y la idea es ir disminuyendo esa brecha de incorrectos. Tienen que ir siempre midiéndose, chiquillos, sobre todo ahora que estamos ya en las últimas semanas. Un segundo, tienen que usar fuerte. La alergia me va a matar. La idea es que ojalá hayan tenido por lo menos ya 3/4 buenas de esa parte a esta altura del año. Ya, vamos a dar un break de 3 minutos y empezamos con la parte de mención. Yo por mientras me tomar mi antialérgico vuelvo al tiro.
Ya, volví, chiquillos. Nos quedan 2 minutitos ahí para empezar con mención. Ya, volvemos, chiquillos. Nos vamos ahora a la parte de mención. ¿Cómo les fue ahí, chiquillos, en mención? Ahí es donde ustedes tienen que estar a full, donde les tiene que ir súper bien. ¿Sí? ¿Tuvieron por lo menos 3 cuartos buenos? Sí, muy bien, Mike. Los demás chiquillos, silencio. También. ¿También? Ah, ya. O sea, ¿pueden representar a la parte química sin problema? La idea es que ojalá se equivoquen en biología, física, y traten de dejar sus errores, pero química traten de dejarlo ahí. Impecable. Oh, pero tú eres buena bióloga, pues, Maite. Ah, de veras que les preguntaron solo genética, ¿cierto? Ah, ya. Pero parece que el ensayo que viene ahora lo hicieron más de todo. Ojalá porque, por ejemplo, yo no había repasado genética, entonces me bajó todo el... Ah, déjenme revisar ahí, que yo tengo los ensayos listos ya. Se los fui a imprimir y todo. Para revisar si es que va a entrar de todo, tengo que encontrar. Ah, sí, les entra de todo ahora. Hay de todo. Hay harta célula y genética. Así que no les debería costar esa parte. ¿Y la profe Meche le está haciendo electivo o no tiene electivo biología? Ujú. Ah, ya. Pero los de ayer no les hizo a los biólogos uno. Ah, ustedes son los biólogos uno, pues nada que ver. Hoy día que no sé, o del dos. Ah, ya. Nosotros ayer nos hizo Marcio. Les hizo, ah, ya. Yo creo que les va a hacer la profe Meche porque la profe Pati no vuelve todavía. Tiene como para una semana más, así que la profe Meche yo creo que les va a hacer esa parte. Ya, chiquillos. Compartir pantalla. También mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Esta, chiquillos. ¿Cuál les dio? Yo estoy con una pequeña discrepancia con la pregunta,
pero quiero saber a ustedes cuál alternativa les dio. ¿El benceno? ¿Segura, Igual, Mike? ¿Benceno? Ya. ¿Y por qué le pusieron el benceno? Es que yo lo pensé en la cantidad de como de doble enlace más que nada. Y por eso está Ah, ya. Sí, por eso más. estaba malo. ¿Ah? Por eso estaba malo, porque uno igual lo piensa de primera así como, ah, ya, ¿cuál tiene más enlace? Ah, ese se moverá más. Pero el detalle está en que el benceno tiene esta resonancia. Por ejemplo, esa es su primera figura resonante y tiene solo una segunda figura resonante, que es esta. Entonces no nos sirve, porque la resonancia se hace nula. ¿Ya? O sea, son dos figuras solamente. Ya, entonces tenemos una, dos. La siguiente, ¿alguno le dio alguna distinta a esas? Que no sea el benceno. Que según la alternativa es la letra C. Algo. Tiene una resonancia, pero bien mala. Mira, la letra C. Yo la verdad es que yo voy por la letra B. Para hacer un ensayo PSU del 2018 y dice que es la C. Y he buscado por todas partes por qué es la C, pero no lo logra describir por qué es la C. Yo encuentro que la B es la que tiene más estructura resonante. ¿Alguien le dio la B? La Carmen le Profe, dio la C. Dime, Hans. pero la resonancia igual se puede dar con triple enlace. Sí, se puede. Lo que pasa es que cuando ya un segundito, la que hace la C, hace esta resonancia y se puede presentar así. Esas son las estructuras resonantes de esa molécula. Pero esta es súper inestable, dura la nada. Esta le da full estabilidad a la molécula, entonces esta molécula casi ni se presenta así. Pero, ¿y cuál es la otra? Porque tienen que ser tres, yo creo, para que tenga más. Exactamente, y no tiene más, por eso yo no entiendo por qué esa pregunta. Incluso la voy a cambiar. Te voy a colocar aquí la alternativa preguntas y le vamos a colocar que es la letra. ¿Qué pregunta es la 55, cierto? 55. Le vamos a colocar que es la letra B. ¿Por qué creen que ustedes que es la letra B? Exactamente, muy bien, Maite. ¿Y por qué lo son o no? Exacto, y se hacen dos resonancias nomás. Recuérdense que el oxígeno que vimos en la pregunta anterior, el ozono es así. Entonces ese doble enlace puede pasar para acá, entonces tenemos solo dos figuras resonantes. El otro es el nitrometano, que el nitrometano queda así, CH3NO. ¿Hay resonancia ahí? Y podemos tener, por ejemplo, ese doble enlace pasarlo para acá. Y va a pasar que este puede circular ahí, ahí, pero sigue teniendo dos. En cambio, en el ácido nítrico, ahí la resonancia se puede pasar entre los oxígenos mismos. ¿Ya? Así que en ese caso, esta pregunta mejor no le saco más preguntas, un ensayo fue seguro. De las pocas que saqué de los antiguos, esta me dejó ahí como, será o no será. Así que el ácido nítrico es el que presenta más estructuras resonantes de todos estos compuestos. Tú, Carmi, habías colocado la C, ¿cierto? Sí, pero la puse al azar. ¿Cómo? La puse al azar.
la SAT ya, no importa, sí. Sí, lo siento. Para eso son estas revisiones, para ver estos detalles, ¿ya? No te preocupes. Ya, entonces, eso es lo que hay que fijarse bien. Y cuidado con buscar cuál tiene mayor cantidad de enlaces, ¿ya? Digo, una vez se deja llevar por eso, ¿cuál tendrá más enlaces? Obvio que se va a moverse más. Pero la cantidad de movimientos que hace, esa es la resonancia. Ya que como preguntan por la estructura, ¿cuál tendrá mayor movimiento en sus estructuras? ¿Ya? Esa es como la idea. Profe, Dígame. ¿puede dibujar el ácido nítrico? H, así está bien. H, O, N, O, O. Y ahí quedaría. Y ahí se supone que pasa por los 3 oxígenos. Puede colocarse aquí y tolerar por un segundo ese exceso de enlaces. Ah, ya. Y deben un segundo que estoy revisando otro aquí. Lo que pasa es que este queda con carga positiva, entonces puede mover para todos lados la carga. ¿Ya? Entonces por eso se le puede hacer estructuras resonantes ahí distintas. Y quiero ver un detallito de un ejercicio. Denme un segundo. Ya, no. Ok. Ese es el detalle. Voy a seguir investigando si esta porque no me la preguntaron a un profesor que estudia resonancia de compuestos. Así que ahí después le verifico bien esta chiquilla, ¿ya? La 56. ¿Se acordaban de equilibrio químico? ¿O la respondieron más al azar esa? Yo sí. Yo también me acuerdo. ¿Sabes que no veía? Ya. ¿La tuvieron buena entonces, cierto? Sí. Muy bien. Ya. Entonces aquí, si uno verifica, los demás chiquillos se acordaban de equilibrio. Matías, Vicente, Agustín. Sí. ¿Sí se acordaban? Ya, porque esta la idea es que esta ni siquiera había que hacer ejercicio. Por ejemplo, le colocaban que la siguiente ecuación corresponde a la formación del yoduro de hidrógeno y le dan que es un sistema cerrado con un émbolo móvil, sin roce, ¿ya? Entonces, si tuviera roce disminuiría el movimiento, entonces costaría con mayor fuerza movilizar ese émbolo. Le dan la entalpía. ¿Tiene algo que ver la entalpía con el volumen? ¿O es un distractor solamente? Distractor, sueño. Es un distractor, porque la entalpía solo se relaciona con la temperatura y cambia el equilibrio cuando relacionamos la temperatura del compuesto, ¿ya? Profe, Dime, Vicente. cuando dice disminuir volumen, ¿equivale a decir aumentar la presión? Sí, también puede decir aumentar la presión, pero aquí como que no te dan mucho dato de la presión del compuesto. Entonces por eso como que te piden relacionarlo como por separadito. Pero si yo disminuyo el volumen, la presión del gas aumenta. Ya. Sí, también lo puedes relacionar. Entonces, al respecto, al disminuir el volumen, es correcto afirmar que hay que acordarnos que el equilibrio, cuando hacemos aumentos de volumen, la reacción siempre se va a mover hacia donde tenga, si aumentamos o disminuimos, hacia donde tenga más o menos moles de gas. Cuando yo disminuyo el volumen, ¿hacia dónde se mueve, chiquillos, el equilibrio según el volumen? Es que no se mueve porque está equilibrado. Ya, pero aquí en general, cuando hablamos del Le Chatelier, cuando hacemos disminuciones de volumen, el equilibrio hacia dónde se mueve. Hacia el lugar que haya más volumen. ¿Cómo, perdón? Hacia el lugar que haya más volumen. O sea, más que volumen es moles de gases, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ya, entonces siempre cuando uno disminuye el volumen se va donde hay más. Entonces ahí hay que ver dónde tenemos que mandarlos, donde hay menos, perdón.
dónde mandar los equilibrios. Pero en este caso, como dice Hans, en las dos partes hay la misma cantidad de moles, entonces está equilibrado. Entonces, como disminuimos el volumen, el equilibrio no se va a ver afectado porque como estamos trabajando con gases y los moles de gases de los reactantes son los mismos que los de los productos, ahí podemos decir que todo va a permanecer constante, ¿ya? ¿Va a aumentar la concentración de HI? No, porque como el equilibrio se mantiene constante, porque el volumen se ve alterado inmediatamente en el equilibrio si es que las cantidades son distintas. Por ejemplo, puede que el hidrógeno haya sido líquido, por así decirlo, entonces eso no se toma en cuenta y tomaríamos en cuenta solo los gases de acá, ¿ya? Entonces, por eso hay que fijarse bien ahí en los estados de la materia y la cantidad de moles que tengo en cada lado. Como aquí son iguales, da lo mismo los cambios que yo haga en cuanto al volumen o presión, se van a mantener siempre constantes, porque cuando cambiamos presión también se mueve donde hay más o menos moles. Entonces, ¿dónde se va a mover? Si tiene 2 moles acá y 2 moles acá, van a permanecer igual, entonces el volumen no lo afecta. La presión tampoco lo afecta. Entonces, si el equilibrio no se va a cambiar, no va a aumentar la concentración de HI porque no hay cambios de componentes molares, ¿ya? La entalpía no se ve entorpecida por el volumen, solo se ve cambiado cuando, o sea, ni siquiera cambia. Pero cuando aumentamos o disminuimos la temperatura se relaciona con la entalpía. Y acá no hemos tocado la temperatura. Y ahora la constante equilibrio aumenta, como dijimos anteriormente, como hay 2 moles en cada lado, no hay cambios de constantes de equilibrio. Y tampoco se va a desplazar por lo mismo, ¿ya? Si tienen 2 moles o la cantidad de moles que sean en ambos lados por igual, el equilibrio permanece constante. La única forma que pudiéramos cambiar esto es simplemente por temperatura, ¿ya? Aumentándola o disminuyéndola es la única forma de tocar la constante, porque en ese caso se mueve por la entalpía, pero por presión y por volumen permanece igual. Entonces la alternativa correcta era la letra A, ¿ya? Aquí no hay que hacer ningún cálculo, solamente analizar en base al Le Chatelier. Tienen que repasar esa parte, chiquillos. Les voy a subir un PPT. Igual quiero repasarlo desde las próximas clases de repaso, quiero empezar a hacer mención. Y como ustedes ya están aquí, ¿prefieren repasar primero termodinámica o prefieren repasar equilibrio primero? Termo, dice Agustín. Termo, dice la Carmen. ¿Qué dicen los demás? Ahí me da lo mismo. ¿Lo mismo, Hans? Ya. Está listo para los dos. La gaite presente. Termo entonces primero y después nos vamos por equilibrio. Voy a tratar de hacerlo cortito, ¿ya? No va a hacer ejercicios ni tanta cosa, porque lo que le vas a hacer más es analizar, ¿ya? Entonces, la próxima semana empezamos a repasar termo. Primera, segunda y tercera ley. Voy a contar unas 2 semanas en eso y después dejamos 2 semanas para lo que es equilibrio químico. Ya, continuemos. La 57. ¿Cuál es la variación respecto del punto de ebullición del agua de una solución acuosa de 1 mol por kilo, o sea, 1 molal de cloruro de sodio? Y la constante de ebullición es 0,52 grados Celsius por kilogramo partido mol. ¿Se acuerdan de las propiedades coligativas? ¿Cuál era la fórmula, chiquillos, para determinar el delta T de ebullición? Molal. O sea, la concentración, perdón, no. La molalidad por ¿Por la constante glicoscópica o ebullitiva en este caso? Bueno, ebulliscópica. eso. Y en este caso, como es una sal, Por el ¿qué coeficiente. más hay que? Muy bien, por el coeficiente de Van 't Hoff, que se representa por una I, como de esa forma más o menos. ¿Se acuerdan lo que era el coeficiente de Van 't Hoff? Algunos lo disertaron en tercero medio. ¿Recuerdan que el coeficiente de Van 't Hoff es la disociación del compuesto? En este caso es NaCl. ¿Cuál será el coeficiente de Van 't Hoff para el NaCl? 2. 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque se disocian Na más y Cl menos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros agregamos la sal, recordemos que nosotros si agregamos solutos no volátiles a una disolución,
en este caso, por ejemplo, una sal, la sal empieza el agua empieza a interactuar con la sal, ¿ya? Hace interacciones ahí con la sal. Entonces estas interacciones hacen que el agua como tenga mejores interacciones y no se bulla de buena forma. Entonces va a necesitar más temperatura. Pero en este caso, como hay Na y hay Cl-, como que se duplica, porque en vez de que queden como cristalitos de sal, se separan en dos. Entonces tengo el doble de moléculas que van a estar interactuando, en este caso son iones, ¿ya? Entonces por eso hay que multiplicarlo por 2. Entonces la temperatura de ebullición, la diferencia va a ser la molalidad, que era 1 molal, por la constante Bullies cúbica, que era 0,52. Y eso lo multiplico por el coeficiente de Van 't Hoff, que era 2. Entonces eso nos da... ¿Cuánto nos da? Nos da 1,04. Este periodo de Van 't Hoff se da solamente cuando son sales, ¿ya? O son ácidos o bases que se disocian en la mezcla, ¿ya? Entonces este resultado era 1,04. Algunos, si se olvidaban de eso de Van 't Hoff, se iban a ir por el lado del 0,52, que se mantenía igual, ¿ya? Pero en este caso hay que multiplicarlo sí o sí por Van 't Hoff, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos MgCl2, lo mismo, se disocia en Mg más 2 más Cl2, Cl-. Entonces ahí sería 3. Y todo tiene que ver por la cantidad de interacciones ahora que va a hacer el agua. En vez de hacer con una sola molécula, tiene el doble de moléculas interactuando, entonces le va a costar un poquito más, el doble de las interacciones, poder llegar al punto de ebullición, ¿ya? Bueno, acá no es tanto, porque de 100 grados va a pasar a 101,04, pero es porque la concentración molar es baja y la constante bulliscópica del agua también es súper baja, ¿ya? Entonces, ese es el detalle. ¿Se entiende, chiquillos, ese ejercicio? ¿Lo tuvieron bueno o lo tuvieron malo por ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? La 58, y no había que hacer mayor análisis, la verdad. O sea, no había que hacer ejercicio, sino que había que sacar conclusiones. Aquí nos dicen que se prepara volúmenes iguales de dos soluciones acuosas que contienen un mismo soluto, ¿ya? La primera solución se congela a menos 2 grados Celsius y la segunda solución se congela a menos 2,8 grados Celsius. Respecto a estas soluciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? Primero que todo, ¿cómo era la propiedad coligativa de la congelación? ¿Cómo se relacionaba ahí con la concentración? Muy bien, entonces el punto de congelación va a bajar aún más mientras más soluto tenga. Entonces, ¿cuál la que tenga menor punto de congelación? Va a ser la que tenga mayor concentración. Y que tenga mayor concentración significa que tiene mayor cantidad de soluto por volumen, ¿ya? Y aquí nos dice que el volumen es el mismo. Entonces, para que la otra disminuya más su temperatura de congelación, a menos 2,8 significa que tiene que tener más soluto o más concentración. Entonces, la primera alternativa nos dice que la primera solución posee mayor concentración. Incorrecto, porque la primera se congela a menor temperatura, entonces tiene menos concentración de soluto. La 2 nos dice que la segunda solución posee más soluto. Sí, porque al ser más concentrada tiene que tener más soluto porque el volumen de las dos es la misma. Entonces, para aumentar su concentración necesita más unidades de soluto por volumen. Y respecto a estas soluciones, ¿cuál de las más? Perdón, la primera solución tendrá mayor punto de ebullición. El punto de ebullición, ¿cómo aumentaba con la concentración, chiquillos? Igual que o sea, es como igual que cuando aumenta la concentración molar, también aumenta el punto de ebullición. Muy bien. Siempre ¿cómo se llama? Las propiedades coligativas evolucionan según la cantidad de soluto. Más concentración, más aumentan, ¿ya? O más disminuyen. En este caso, por ejemplo, si más concentración hay, más va a aumentar el punto de ebullición, ya que bajó bastante el punto de congelación. Entonces,
La primera solución va a tener un menor punto de ebullición que la segunda, porque tiene menor concentración y porque la disminución de la congelación no fue tan grande. Mientras más disminuya la congelación, más va a aumentar el punto de ebullición. ¿Ya? Entonces era la letra B, solo la 2, ¿ya? Porque la 1 y la 3 están incorrectas, ocurre todo lo contrario. ¿Ya? Que no haya que hacer ejercicio, solamente analizar las propiedades. ¿Cómo estaban esas, chiquillos? ¿La tuvieron buena? Sí. Sí, muy bien. Tienen que hacer ese análisis, por eso hay que tener bien carita ahí. La 59 estaba regalada. Preguntaba para un sistema cerrado cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Recuerden que en termodinámica tenemos 3 sistemas: abierto, cerrado y aislado. El sistema cerrado solo transfiere solo energía. Sí, recuerden que el cerrado transfiere solo energía y no transfiere materia. El abierto transfiere materia y energía y el aislado no transfiere nada. Entonces, la letra B correspondió a un sistema abierto. Impide transferencia de calor, eso es solo para los sistemas aislados. No hay intercambios de materia y energía, es un sistema aislado también ese que está describiendo. Y la E dice que transfiere solo materia, tampoco está correcta porque eso es para un sistema, para ningún sistema. Todos transfieren, si transfiere materia ya transfiere energía, porque está totalmente abierto para poder transferir materia. ¿Ya? Entonces, era la letra A. ¿Ya? Por eso les decía que estaba regalado porque era una pregunta bastante sencilla. Y la 60, chiquillos. ¿Cómo les fue con esta? ¿La tiraron a la chunte o se acordaban de la fórmula? Muy bien, Maite. Hans, Carmen, Vicente, Matías, Vicente, ¿se acordaban de la fórmula? ¿O le tiraron a la chunte? Yo no me acordé de la fórmula, pero hice algo raro. Estoy tratando de ver qué hice. A veces hago análisis extraños y me sale, pero... Pero te resultó. Sí, sí. Muy bien. Ya, Maite, ¿cuál era la fórmula que teníamos que utilizar acá? O sea, antes de eso, la reacción es una reacción hipotética que de X traspasa Y. Y se tiene que, por cada cierto tiempo, nos están diciendo las concentraciones que van apareciendo de X, que en este caso va disminuyendo, va desapareciendo, y como es producto va apareciendo. Entonces nos preguntan cuál es la velocidad de reacción promedio de formación de Y entre los minutos 5 y el minuto 10 de reacción. Entonces, solo nos toman en cuenta Y, ¿ya? 5 y 10. ¿Cuál fórmula utilizaste, Maite? Muy bien, delta concentración partido el delta tiempo. Que significa que concentración final menos concentración inicial va a ser dividido con tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Vámonos acá a los datos. Tenemos que a los 5 minutos teníamos 0,06 y a los 10 0,10. Entonces 0,10 menos 0,6. 0,10 menos 0,6 y esto dividido el tiempo 10 menos 5. Entonces esto nos da, haciendo la división, 0,008 moles por tiempo. ¿Ya? O sea, esa es la velocidad promedio en que va desapareciendo en esos minutos por tiempo por segundo. Entonces por cada segundo el mol va desapareciendo 0,08 por minuto. Me quedé por ya, déjenme cambiarlo. Era que era de 10 a 5 minutos, no de 10 a 5 segundos. Esto era concentración molar, mol por litro por minuto. O sea, por cada minuto va desapareciendo un 0,0, apareciendo, perdón, en este caso porque es producto, es I, va apareciendo 0,008 molar. ¿Ya? Pero simplemente acordarse de la fórmula. Si no se acordaban, ahí les iba a costar un poquito, pero siempre que les coloquen tiempo y les coloquen concentraciones, hay que usar fórmulas así, ¿ya? Que hay que dividir finales por iniciales. Pero buena esa, me imagino, ¿no?
Sí, de hecho hice exactamente lo mismo, pero como sin la fórmula. Pero bueno, ahora sé que era una Ahora fórmula. sabes que es una fórmula. Esa es Sí, como la fórmula que siempre se usa en velocidad. ¿Se acuerdan que había una que era de la constante y todo eso? Pero eso es como tenemos las velocidades. Pero cuando nos piden velocidad promedio, es cuando hay que utilizar esa fracción para poder obtener los datos. ¿Se acuerdan que después hacíamos un gráfico con eso? ¿O ni se acuerdan? Ya, vamos a ver aquí ahora la 61, nos queda un minuto. La 61 la vamos a resolver aquí. ¿Cómo el equilibrio se moviliza según la presión, chiquillos? Chiquillos, ¿cómo se moviliza la presión según... ¿se movía donde había más moles o no? Sí, se moviliza donde hay más moles. ¿Ya? En el caso acá nos preguntan que si disminuimos la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactantes cuando tiene más moles. ¿Ya? En el caso de acá, como son iguales, la 1 no corre. Esto ya apareció más arriba, entonces sabíamos que acá el equilibrio se mantiene igual. Y en el caso de la 2, tenemos 2 moles acá de producto, entonces el equilibrio se va a ir hacia los reactantes porque al disminuir la presión, siempre el equilibrio se va a tratar de ir donde hay más cantidad de moles de gases. Entonces acá nos vamos a ir. ¿Ya? Porque disminuimos la presión, aumentamos el volumen. Entonces le damos más espacio para que circulen, entonces nos vamos hacia los reactantes y así esa concentración pueda disminuir un poquito. Y en la segunda igual tenemos 2 acá, 3 acá. Entonces se va a quedar hacia los reactantes. Entonces era la letra B. Solo en 2 y 3 se va a desplazar el equilibrio. Porque en la 1 se mantiene igual. Porque tenemos 2 moles en los reactantes y 2 moles en los productos. ¿Ya? Las demás chiquillas las vamos a seguir revisando después. Porque ya la otra semana quiero empezar a repasar con ustedes todo lo que es termodinámica. Y no nos atrasemos más con eso. ¿Ya? Los demás que se lo vamos revisando, yo creo que vamos a dar un tiempito más adelante ahí para revisarlo. Si tienen alguna duda, igual pueden escribirme de las alternativas, ¿ya? La 63. Ah, no, esa la eliminé, porque el S3 que va abajo iba arriba. Era N3 menos. Sí, y algunos la respondieron ahí sacando esa conclusión, pero era esa. El 63 era la E. Así que ahí, por eso ya la saqué, ¿ya? Por ese errorcito de tipeo. Ya, chiquillos, estamos listos entonces. Nos vemos mañana. Ah, Maite, hablé con los jefes. No sé si ya le avisaron ya o no. Ya, tiene que ir el mismo grupo que fue esta semana, el de Cristóbal. ¿Dónde lo anoté? Tiene que ir el grupo de Cristóbal, Zelaide, Gutiérrez, Sepúlveda, Figueroa y Romo. Ese grupito tiene que ir. El grupo 1. Que creo que habían ido esta semana igual. Así que, les puedes avisar, por favor. Gracias. Y si alguno se quiere sumar, creo que todavía están a tiempo de mandarle un mensajito a Luciano e ir mañana. Ya, así que si alguno quiere participar mañana, mandar un correo si se puede sumar, porque creo que habían cupos. Habían poquitos inscritos. Así que, por favor, Maite, si le puedes avisar. Muchas gracias, Maite. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces ya la próxima semana, más rato con los del Biológico 2. Cuídense y que tengan muy buena tarde. Chao, profe. Aquí. Chao. Chao.